es aquellos grupos que por ahí tuvieron una menor nota, ¿sí? O que aprobaron ahí raspando, que se concentren en corregir todas las cuestiones que fueron marcadas en la corrección del parcial, ¿sí? Entonces, para esta segunda entrega, fortalecer esas cuestiones y estar mayor posicionados, ¿sí? Más que nada para empezar a preparar lo que es el final de la materia. De ahora en más nos quedan instancias bueno, de mucha corrección, de mucha ida y vuelta entre nosotros, ¿sí? Depende de ustedes que aprovechen estas clases para empezar a sacarse dudas, para empezar a corregir cuestiones de sus trabajos, y que bueno, les repito, que lleguen de la mejor manera posible parados para poder encarar el final de la asignatura, que no es más ni menos que una preparación para lo que va a ser la etapa de sustentación de sus trabajos. Bueno, el tema de hoy, como les dije, tiene que ver Profesora, con... Sí, una consultita quería hacerle. Jiménez Ramona. El día que tenemos que entregar el parcial, que es el lunes, usted el mismo lunes sube la consigna y nosotros hasta qué hora tenemos tiempo de entregarle. y calculo que les voy a dejar todo el día, o sea, hasta el mismo lunes a las 23:59. O sea, no van a tener una flexibilidad tan grande como el primer parcial, que tuvieron una semana, porque las consignas les repito, van a ser muy parecidas o similares, solo que se van a abocar más en profundidad algunas cuestiones. O sea, temas de la metodología ya no pueden pasar, cuestiones con las variables tampoco, a esta altura ya hemos corregido muchas veces sus trabajos y debería estar claro. Eh, Les repito, vamos a hacer como más hincapié en lo que es el desarrollo eh, más en profundidad del marco teórico, y el perfeccionamiento, bueno, de la gramática, cuestiones de la escritura, cuestiones de los acentos. La bibliografía tiene que estar correctamente citada y completamente citada, ¿sí? Eh, para que, bueno, en la medida que yo aleatoriamente toco una cita, bueno, poder efectivamente que no tenga citas, faltas de ortografía, que esté correctamente citado, que tenga todos los ítems requeridos, si es una tesis que aclara que es una tesis entre corchetes y demás. Cuestiones de las normas APA que ustedes ya las saben, y que si tienen algún tipo de duda me avisan y subimos algún video de consulta o algún material. Pero igual creo que les subí material de consulta en la clase 1 o clase 2 sobre normas APA. Así que cualquier cosa me avisan y lo revisamos, pero en líneas generales están bien, pero bueno, hay muchos trabajos que hay un 60% de citas bibliográficas que no están, entonces es una cuestión grave, es una cuestión para revisar, y que va a influir en la nota. Quizás en el primer parcial no influyó, pero en el segundo parcial sí va a influir. No Una sé si... consulta, Sí, buen día. bien. Hay mi caso y varios casos de otros compañeros que somos ADOFE y que los lunes a esta hora estamos ya medios molidos y que si la consigna va a ser para el mismo lunes es como que no vamos a tener, no nos va a funcionar ni dos neuronas para seguir pensando después de estar conectado, después de haber trabajado toda la noche. Es medio complicado, no se podrá estar Sí, martes. bueno, yo igualmente te estoy anticipando ya desde la semana pasada que faltaban 15 días para el parcial. Ahora les estoy anticipando que falta una semana para el parcial y cuáles van a ser las consignas. Hay otras comisiones que les dan el horario de clase únicamente para que entreguen. O sea, yo tengan en cuenta que estar todo el día y me parece que es un tiempo más que prudente, siendo que el mismo trabajo lo vienen trabajando ya durante toda la cursada, inclusive desde el año pasado. Así que, bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, que tiene que ver con esta última etapa, ¿sí? La culminación de un proceso de investigación, y que es ni más ni menos que la presentación de los resultados que obtuvimos. Siempre el propósito de esta investigación, como estuvimos hablando durante todo este tiempo, tiene que ver con aprender, interpretar o comprender cuestiones de la vida, ¿sí? De nuestra vida, del mundo que nos rodea, por parte de los investigadores, ¿no? De los que nos situamos delante de un problema, una pregunta, la abordamos y buscamos generar algún conocimiento. Pero la otra parte es poder dar a conocer
esos conocimientos, interpretaciones, descripciones, etc. Como investigadores nosotros lo que tenemos que hacer es explicarles a las personas y a los lectores de manera muy clara cuál fue todo nuestro proceso investigativo, ¿sí? Cómo se recogieron esos datos, cómo se interpretaron, y tenemos que proporcionarles la información suficiente, ¿sí? Como para que ellos puedan entender cómo fue realizada nuestra investigación. ¿Sí? De ahí la importancia, y de esto que recalcamos todo el tiempo, que la metodología tiene que estar perfectamente declarada y detallada, respondiendo a un orden lógico. ¿Sí? Esto es lo que hace, además, por supuesto, de que aquella persona que se para y se posiciona como un lector dentro de nuestros desarrollos, pueda comprender hacia dónde nosotros nos dirigimos, o qué es lo que nosotros quisimos conocer o dar a conocer, lo que le va a otorgar a nuestra investigación es sustentabilidad y validez. En cuanto al análisis cuantitativo de los datos, sí, que es la etapa que nos sigue ahora dentro de nuestro análisis descriptivo, hay una serie de conceptos o de temas que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es la distribución de las frecuencias y las medidas de tendencia central, que ustedes ya las conocen, que son la media, la mediana y la moda. La distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. Y generalmente se presenta en un formato de tabla, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Sintéticamente, lo que es una lista con valores o categorías de una variable, que tienen que ver con la operacionalización que nosotros hemos hecho, y está acompañada por sus correspondientes frecuencias. ¿Sí? Esto nos sirve para poder organizar la información que tenemos disponible, ¿sí? Y para que visualmente sea fácil de comprender. La frecuencia absoluta, para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿sí? Es el número de veces que se repite algo. Y la frecuencia relativa es la proporción que representa esa frecuencia absoluta en relación al total. Es decir, el cálculo del porcentaje. Dicho esto, a manera introductoria, lo que vamos a empezar a hacer, les voy a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a ir haciendo de manera práctica un ejercicio con una matriz de datos que yo creé en relación al formulario que habíamos, al Google Forms, que hemos creado al principio de la asignatura cuando aprendimos a hacer esa herramienta, a utilizar esa herramienta. Profe, buen día. Sí, mira. ¿Existe la posibilidad de que lo grabe a esto, lo que va a explicar? Lo de cómo hacer. Bueno, lo grabamos. Bueno, gracias. Recording in progress. Bueno, ahí quiero que empiece a grabar. Les voy a compartir la pantalla entonces. A ver. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es acá. Bueno, este es el formulario, recuerdan que construimos juntos en la clase 2, era nuestro Google Forms, donde hablábamos hipotéticamente de los hábitos alimenticios del personal de enfermería. ¿Sí? Acá tenemos la descripción de nuestro formulario, ¿sí? De nuestra herramienta de recolección de datos. La primera pregunta obligatoria, que era si deseaba usted participar del estudio o no, que debíamos poner la condición que sí, condición que no. Si no, automáticamente el formulario terminaba, y si le damos que sí, podíamos continuar respondiendo el cuestionario. Acá nos pedía una serie de datos, ¿sí? Recuerdan que tratamos de ejemplificar cada una de las opciones que nos daba el Google Forms, para que pudiéramos hacer la práctica sobre cada una de ellas. Ahora bien, vamos a suponer que yo ya ya tuve el permiso de institución, ya empecé a recolectar los datos, ¿sí? Y tengo una muestra, ¿sí?
de 42 respuestas. Acá automáticamente el Google Forms, como yo les había comentado, nos va generando diferentes gráficos, y donde se van representando las respuestas de los participantes. Acá, de esta muestra de 42 personas, el 97,6% respondió que sí quería participar, y solo una respondió que no. Eso lo hice a modo de ejemplo para que podamos verlo en este gráfico. Después la siguiente pregunta, o la primera pregunta, era ¿cuál es tu edad? Y fíjense ustedes cómo en este eje nos aparecen las frecuencias, ¿sí? Es decir, la cantidad de veces que se repiten estos números, y acá la edad en años, ¿sí? Le habíamos puesto un filtro, a un condicionante a esta pregunta, que la edad menor requerida era 18. Así que la edad mínima para este formulario, para esta pregunta, perdón, va a ser de 18, y la edad máxima es de 150. Lógicamente esto no tiene razón de ser, pero bueno, vamos a tomar la última, que es 99. El sexo, también fíjate acá cómo discrimina por colores, las selecciones. Acá preguntamos cuáles eran los alimentos que las personas incluían en su dieta, y ahí tenían la opción de selección múltiple, y fueron marcando cuáles eran las cuestiones que ellos consumían. Y después esta también era una pregunta de selección múltiple, donde debían indicar según corresponde en relación a diferentes hábitos alimenticios o hábitos saludables. Finalmente teníamos una pregunta que nos indicaba el grado de dolor percibido, ¿sí? Con una escala numérica del 1 al 10. Una de las cosas que yo puedo hacer es directamente copiar y pegar estos gráficos a nuestros informes, ¿sí? Por supuesto con su correcta descripción en la parte inferior. Pero como yo quiero personalizar a mi gusto estos gráficos, piensen que si los copiamos, vamos a hacer la muestra en este momento, lo voy a copiar, y lo voy a pegar acá ¿están viendo el Word? Si yo lo levanto. No, Por vos ahora no. no. ¿Lo ven? Solo se ve lo que está Ahora viendo de los gráficos. Bueno, entonces vamos a hacerlo. A ver, lo voy a poner acá. Voy a poner 18 resultados. Bien. Si yo copio y pego directamente este gráfico, si lo pongo a copiar, vengo a la parte de mi documento, ¿no? Ya tengo el apartado de resultados. Nuestro primer objetivo específico era la caracterización de la muestra, así que directamente lo voy a pegar, ¿no? Fíjense en ustedes que me lo pega como una imagen, y yo no puedo realizar ningún tipo de modificación sobre este gráfico. Los números pueden ser que estén chiquitos, y yo tengo cierta dificultad para verlos. Está el número de la frecuencia con su porcentaje, ¿sí? Pero a mí me gusta darle el formato distintivo, cambiarle los colores, cambiarle la tipografía, entonces no lo voy a hacer de esta manera. Lo que yo voy a hacer es directamente ir a la hoja de cálculo, ¿sí? Que me creó automáticamente el Google Forms, donde yo acá voy a ver todas las respuestas que me fueron generando estos trabajadores de enfermería, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, a mi gusto, me gusta más trabajar con el Excel del Microsoft Word, así que voy a copiar toda esta matriz de datos y me voy a ir a un Excel. Ustedes pueden trabajar directamente acá si quieren, con los filtros y demás, pero a mí, y ahora les voy a mostrar por qué me gusta más el Excel. Bueno, esto yo ya lo tengo hecho, así que voy a dejar de compartir. Voy a compartirles el Excel. Ténganme paciencia. Resultados. Ahí. Bueno, acá yo ya tengo copiada mi matriz de datos. Es exactamente la misma que me formó automáticamente el Google Forms.
¿sí? Solo que la pasé al Excel del Microsoft Word. Tengo las 41 respuestas, y lo que voy a empezar a hacer es trabajar una por una con cada una de las preguntas para generar esta tabulación de datos en formato de gráficos y tablas. Esta pregunta, por supuesto, no la vamos a tomar, que es la de si usted desea participar del estudio. Así que vamos a empezar por la de cuál es su edad. ¿Qué es lo que nosotros nos conviene hacer acá? Seleccionamos todo nuestra matriz de datos y le vamos a aplicar un filtro, ¿sí? El sistema de filtros lo que nos permite es justamente filtrar en relación a los valores que tengo distribuidos en mi tabla, ¿sí? Para poder empezar a cuantificar. Entonces, venimos acá, para empezar a crear nuestro primer cuadrito, lo que vamos a poner es el nombre de la variable, la categoría, ¿sí? Es decir, la edad en años, que es como lo describimos en nuestro OPB y en nuestro instrumento de recolección de datos. Y después tenemos esto que llamamos frecuencia absoluta y frecuencia relativa, ¿sí? Que son los conceptos que repasamos hace un ratito. Vamos a empezar a ver cuáles son los valores que tenemos acá. ¿Sí? El primer valor que nos aparece es el 18, que es la edad mínima. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 2 veces. Fíjense que acá en el margen inferior, también el Excel los va ayudando a contabilizar las veces que se van repitiendo los valores. Vengo acá y pongo que mi frecuencia absoluta es 2. Para poder calcular la frecuencia relativa, lo que yo tengo que hacer, puedo aplicar una fórmula así, pero es medio complejo de hacer, entonces directamente lo calculo con una calculadora, sacando el porcentaje, ¿sí? 2 por 100 dividido 40, que es el total de mi muestra. Me da el 5%. ¿Sí? A toda esta columna le voy a dar un formato de porcentaje, ¿sí? Le voy a permitir que tenga 2 decimales. Y así lo tengo que hacer con cada una de las categorías que se van repitiendo. Tengo que ir contabilizando para poder ir creando la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Yo esto, como es el más engorroso, el de la edad, yo los fui traspasando para que no se nos haga tan largo, pero se los voy a ir mostrando para que ustedes lo puedan entender. La siguiente edad que me aparece es la de 23. Simplemente selecciono ese y fíjense que hay un recuento de 3. Acá pongo el 3 y voy a calcular cuál es su frecuencia relativa. Vamos a lo mismo. 3 por 100 dividido 40. Me da 7,5. ¿Qué es lo importante de esto que ustedes sepan? Mi muestra, como les dije, es de 40 personas. La sumatoria de todo esto, es decir, la cantidad de veces que se repiten las categorías, me tiene que dar 40. Fíjense que acá en el margen inferior tengo el 40. Si no llego a tener el 40, o la muestra, o el N, digamos, que ustedes hayan utilizado en sus trabajos, es porque hay algún dato que se les pifió, así que lo tienen que revisar, porque esto tiene que tener, como les dije, ese orden lógico. Si mi muestra es de 40, todas mis frecuencias sumadas tienen que dar 40, ¿sí? Y en cuanto a la frecuencia relativa, al finalizar todo este análisis y pasaje a porcentajes, me tiene que dar 100, ¿sí? Entonces acá podemos poner algo que diga total. Acá tenemos 40. Y bueno, y ahora vamos a calcular esto. Vamos a seguir calculando, a ver. La edad 33, fíjense que es la que sigue, ¿sí? La selecciono, acepto, y acá el Excel me dice que tiene una frecuencia de 5. Tengo acá, coloco el 5. ¿Se entendió hasta acá? Si tienen alguna duda, me levantan la mano o me van hablando, ¿sí? Pues yo no los puedo ver todos. Vamos de vuelta a calcular. 5 por 100 dividido 40, que es el total de mi... ¿Sí? Disculpe, ¿eso lo va a pedir o también es válido que hagamos el corte y pegue que nos lanza el Google? No, la idea es que lo puedan hacer ustedes, que no copien Bueno. el formulario. ¿Sí? Y ahora les voy a explicar por qué también. Porque tiene que ver con la armonía en los colores, ¿sí? Vieron que en mi Google Forms son colores por ahí muy chillones,
o que no permiten ver de manera más clara los números, o sea, hay como un amontonamiento entre las barras, los porcentajes, las frecuencias, entonces no se llega a distinguir bien y no termina siendo claro para el que lo lee, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan darle el formato que les guste, ¿sí? Utilizando colores sobrios, colores que no sean súper llamativos, como a ustedes más les guste y el formato que ustedes prefieran, ¿sí? Pero también repitiendo ese mismo formato para todas las tablas y todos los gráficos que ustedes realicen. Bueno. Este es el 2,5. Ahora ya puedo empezar a copiar y pegar. 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. Esto es un trabajo que hay que prestarle mucha atención, porque se nos pueden escapar datos, ¿sí? Podemos poner un numerito que se nos corrió y que los porcentajes terminen siendo cualquier cosa. Acá ya donde se nos repiten, podemos copiar y pegar. Pues ya hicimos el cálculo antes, vamos a calcular el 4. El 4%, el 40, da el 10%. Y acá tenemos el 10%. Y 50 y 700. Fíjense que si hago la sumatoria de todos, me da el 100%. ¿Se entiende? Esa es la idea de variable, categoría, frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de veces que la categoría se repite en mi instrumento de recolección de datos y en esa tabla matriz que hemos tenido y que hemos obtenido luego de nuestro proceso de recolección, y la frecuencia relativa no es más que este valor transformado en porcentaje, ¿sí? Como responde a una lógica, acá tiene que estar el número de mi muestra, y acá el total de la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 100. ¿Qué es lo siguiente con esto? Bueno, le vamos a dar un formato de tabla, ¿sí? Vamos a ponerlo comprado. Pueden elegir si quieren algún formato que les presente directamente acá el Excel. A mí particularmente mucho no me gustan. Fíjense que acá hay diferentes formatos. Pueden elegir uno de estos si quieren o no, decidan ustedes. Pero lo que vamos a hacer es ir dándole formato de tabla desde acá. Ahí. Esto lo vamos a terminar y centrar. Vamos a fijar el texto. Y acá lo vamos a hacer. Acá le pueden poner un color si quieren. Siempre también tratando, tratando de que, les repito, que sean colores sobrios, que no sean colores muy llamativos. Si van a elegir la franja de los grises, respetar la franja de los grises a lo largo de todo el trabajo. Si van a elegir los celestes o los colores pasteles, que son muy lindos y quedan agradables a la vista, lo pueden hacer. Pueden colocarle negritas si quieren en el título. El formato lo van decidiendo ustedes, no hay ningún problema. Lo más importante es que la tabla esté correctamente presentada, ¿sí? Esto acá lo vamos a combinar, porque lo que nos interesa es que esté aquí. Y el siguiente paso es armar el gráfico, ¿sí? En relación a la edad, ustedes fíjense que las frecuencias son mínimas, ¿sí? No vamos a tener un gráfico súper vistoso, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Acá el mismo programa les va a ir tirando opciones, ¿sí? Gráficos recomendados. Vamos a elegir este, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer, a diferencia del Google, de los gráficos que nos aparecen en el Google Forms, es que nosotros podemos personalizar este gráfico. En primer lugar le vamos a cambiar el título, así que va a ser edad
en años, en este caso, ustedes pueden ponerle solo edad o rango de edad, depende cómo ustedes lo hayan presentado en su instrumento, ¿sí? Y después, fíjense que acá, en el signo más, tienen diferentes cuestiones que pueden agregar. Los títulos del eje, ¿sí? Que tienen que ver con los ejes cinestográficos. Acá lo que le podemos poner es frecuencia, que es lo que nos está indicando este, frecuencia. Y acá este eje en realidad representa la edad en años, así que como ya lo pusimos como título, se lo vamos a hacer, ¿sí? Otra de las cosas que pueden agregarle son las etiquetas de datos, ¿sí? Que es justamente la cantidad de veces que se repite ese valor. El 18 se repite 2 veces, fíjense que lo tienen ahí. El 23 se repite 3 veces, fíjense que lo tienen ahí, ¿sí? Ahora ustedes pueden pensar, la verdad es que yo quiero que se vean directamente las frecuencias relativas, me interesa que se vean los porcentajes. Entonces directamente lo que van a hacer es hacer clic sobre esa etiqueta de datos, y les aparece acá un menú donde ustedes van a poner elegir celda. Y ahí van a ir a seleccionar la celda correspondiente. En este caso, la frecuencia relativa que representa ese valor, que es el 5%. ¿Sí? Y así con cada uno de ellos. Si quisieran, los porcentajes, si no directamente dejan la etiqueta del dato directamente con la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con estos primeros datos que voy obteniendo? Bueno, esto lo que nos sirve es para empezar a pensar cuáles son, o para empezar a escribir, cuáles son los resultados de mi investigación, ¿sí? Entonces voy a ir a un Word, voy a ver cómo hago para compartírselos. Ahí lo ven, ¿no? Bueno, en los resultados, ¿sí? Le voy a poner tabla 1, caracterización de la muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguimos con lo mismo, arrancamos por el inicio, que tiene que ver, ustedes saben que todos han colocado en sus objetivos específicos como primer objetivo, o en su gran mayoría, la caracterización de la muestra. Entonces, la edad, lógicamente, responde a eso, y lo que voy a hacer es copiar esta tabla y exportarla hacia ese documento, que es el proceso al que ustedes tienen que llegar. Pegamos, ¿sí? Algo importante para que tengan en cuenta es que en cada uno de estos gráficos, ¿sí? Tablas, tabla 1 va a tener que tener un nombre y un número, y finalmente tienen que poner la fuente, es decir, de dónde lo sacaron. En este caso, las fuentes de elaboración propia, porque la hicieron ustedes. Voy a pegar lo que acabamos de hacer. Bueno, ¿cuál es la edad? Perdón, la idea es que dentro de lo que se pueda, nos quede todo en una misma hoja. Pero esto no siempre sucede, tiene que ver con el tamaño de nuestros gráficos, ¿sí? La idea también es que pueden quedar a la misma altura. Entonces, vamos a ver abajo. Y esto, déjenme ver, lo puedo checar un poquito, para que no esté todo lógicamente que van a ver utilización de la muestra, si se corresponden el uno con el otro. Y ahora lo que nos queda hacer es hacer una descripción de lo que estamos viendo. ¿Sí? Fíjense en ustedes que acá lo primero que yo hago es poner, la muestra estuvo conformada por 40 enfermeros, ¿sí? Porque mi muestra es de 40. Con una edad mediana de 59,5, ¿sí?
Si ustedes se acuerdan, media y mediana moda, sí son medidas de tendencia central que nos sirven, justamente en este caso, para marcar cuál es la edad, que digamos que parten dos a mi muestra, ¿sí? La edad mediana es de 59,5 años, la mitad de la muestra está por encima, la mitad de la muestra está por debajo, ¿sí? Con una edad mínima de 18 años, que es el valor mínimo de respuesta que hemos tenido, y un valor máximo de 99, ¿sí? En este caso, para edad, lo vamos a dejar ahí. Pueden poner alguna otra cuestión que a ustedes se les ocurra, pero básicamente con eso estamos bien. Lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo nos fue con el sexo. A ver. Voy a la matriz de datos. ¿Sí? Acá tenemos que seleccionar todo, porque si no únicamente nos va a filtrar. O sea, ustedes saben que el sistema de filtros podemos aplicar uno o más filtros en simultáneo a toda la tabla. Entonces, si yo no saco los filtros que tenía aplicados en esta en esta columna de la edad, no me va a mostrar la totalidad de los datos, ¿sí? En el sexo teníamos tres categorías: hombre, mujer, otro. ¿Sí? Vamos a ir armando la tabla. Variable. Categoría. Este, Dijimos que era el sexo. Niño, niño, bien. Vamos a- Bien. Vamos a armar, ahora que ya tenemos nuestra tablita más o menos armada, vamos a empezar a filtrar. Primero que quiero saber es cuántas mujeres respondieron instrumento, y acá me está arrojando con un total de 19. Estos son hombres. Y finalmente, otro, tengo 5. Si lo sumo, me da 40. ¿Sí? Quiere decir que estamos bien. Profe, una consulta. ¿Sí o sí tenemos que ponerle otro o puede ser mujer y hombre nomás? Sí, tenemos que ponerle, más que nada por tener alguna perspectiva de derecho. Está Ah, sí o sí hay que colocarlo. bueno, ese no me la consulta. Bien, empezamos a calcular las frecuencias relativas. Si alguien tiene la calculadora ahí, me puede ir ayudando para que no tarde tanto. 19 por 100 dividido 40, que es mi muestra, me da 47,5. El otro es 6. Por 40%. Y el último, me da 12,5. Bien. Si lo sumamos, me da el 100%. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá esto? ¿Les parece muy complejo? Se entiende y no sé si complejo, pero como no lo utilizamos muy seguido, va a estar complicadito. Bien, bueno, es dedicarle el sentarse y dedicarle un rato de atención específica, sobre todo para las cuestiones de sumar, ¿no? De colocar los filtros en las tablitas.
y no equivocarnos en eso, porque en cuanto nos equivocamos en un dato, chao, después tenemos que revisar todo. Y esta es una matriz que dentro de todo es cortita, sí, tiene nada más que 4 o 5 preguntas, creo que son las que utilizamos a manera de ejemplo, pero ustedes tienen instrumentos, que hay algunos que tienen muchas preguntas, muchas categorías de respuesta, entonces, bueno, van a tener que concentrarse y poder contabilizarlo correctamente. Bueno, le vamos a dar formato de tabla. Tuki, se colocan el color que ustedes quieren. Sí, acá lo mismo, vamos a poner total, si quieren. Este me da 40 y este me da el 100. Esto lo vamos a eliminar y centrar. Y esto lo mejor formato de tabla. Bien. Ahora lo que voy a hacer es el gráfico. Vamos a lo mismo. Vamos a insertar, gráfico recomendado, todos los gráficos. ¿Sí? Pero a mí, como hay solamente tres categorías de respuesta, me gusta eso. Voy a elegir un gráfico circular, ¿no? Voy a cambiar el título, que va a ser el sexo. ¿Sí? Fíjense que ahí ya me distingue con colores las categorías. Ahora yo quiero que tenga las etiquetas de datos como en mi gráfico anterior. ¿Sí? Etiqueta de datos, etiqueta de datos. ¿Sí? Y lo mismo, si quiero cambiarlo a porcentaje, hago doble clic, porcentaje. Hago doble clic, porcentaje, porcentaje. ¿Bien? Vamos otra vez a lo mismo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya tengo mi tabla y mi gráfico. Los copio y los pego en mi Word. Tabla 2, texto. Bien. Siempre colocando la fuente. Ah, acá en el gráfico, yo creo que tengo el color celeste, porque es el tema que elegí para el gráfico anterior, así que ahí lo cambié, y me quedó así presentado. Le cambié el color naranja por los tonos de los celestes. Y este quiero que me quede bien abajo de mi. Bueno. Paso siguiente, ¿cuál es? Armar la descripción de esta tabla. ¿Sí? ¿Qué es lo que veo a través de esta tabla y qué es lo que veo a través de este gráfico? Bueno, en eh, la pregunta sobre el sexo, el 47% de la muestra está comprendida por hombres. El 40% de la muestra está comprendida por mujeres y solo el 13% declara otros. ¿Sí? Con mayor o menor desarrollo, esto es lo que estaría bien como descripción de su gráfico y su tabla. ¿Sí? En este caso son dos preguntas muy sencillas como la edad y el sexo.
Ahora, lógicamente van a tener un desarrollo de mayor profundidad con cuestiones que vamos a ver en la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tengo en mi matriz de datos, ¿sí? Ya propiamente empezamos a hablar sobre estos hábitos alimenticios, ¿no? Entonces le pregunta, durante su jornada diaria, cuáles de los siguientes alimentos incluyen su dieta. ¿Sí? Variable, alimentos incluidos en la dieta. Categoría, todas las posibilidades de respuesta que tenemos. Fíjense, ustedes acá, que teníamos verduras, lácteos, panificados, golosinas, snacks y gaseosas. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a discriminar por quienes declaran consumir y no consumir. ¿Cuáles son estas frecuencias? Tengo mi matriz. Recuerden acá seleccionar todo en la pregunta anterior, porque si no van a ver un tercio de la información. Y vamos a empezar a filtrar por el texto. ¿Por qué? Porque como era una opción de selección múltiple, ¿sí? Las personas podían marcar más de una opción. Yo lo primero que quiero saber es cuántas declaran consumir fruta. Entonces, acá en la posibilidad de filtro, lo que voy a colocar es la palabra frutas. ¿Sí? Y fíjense, si hacemos el recuento de las personas que declaran consumir frutas, tenemos un total de 15. Si 15 declaran que consumen fruta, los que no consumen fruta van a ser 25. ¿Sí? Porque, recordamos de vuelta, mi muestra es de 40. Vamos con la siguiente. ¿Quiénes declaran consumir verduras? Filtros de texto, colocamos verduras. Todos los que declaran haber consumido verduras son 24. 4. Y ahora después vamos a hacer el cálculo de los porcentajes. ¿Sí? Me va quedando completo. Los que no consumen van a ser 16. Lácteos. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Podemos hacer todos los gráficos de torta o tienen que ser de torta y de barra? Va a tener que ver con qué te genera mayor representatividad. O sea, hay cuestiones, como las que vamos a ver en este gráfico, te vas a dar cuenta que se van a ver mucho mejor en un gráfico de barras, ¿sí? Que en un gráfico de torta. Por ahí un gráfico de torta te conviene con categorías que Cuatro, te encantan. con menos opciones de respuesta, digamos. Claro, exacto. Pero siempre tenés que probar las opciones y ver qué vos considerás. O sea, no sé si va a estar bien o mal. Sí, por lo menos tendrías que hacer el ejercicio de fijarte cómo queda. Esto lo podríamos haber hecho en un gráfico de barras. Pero visualmente se representa mucho mejor con un gráfico circular. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo quedaría con eso. Vamos a poner panificados, que es la siguiente categoría. Tenemos los que comen panificados, son 26. Golosinas. Vamos a recuerdo que comen golosinas en 5. Una pregunta. ¿24?
Y los que consumen gaseosa, son 18. Bien, vamos a empezar a calcular las frecuencias. Frecuencias relativas. Otro porcentaje. Igual. Entonces, este es 97%. Estoy encontrando mediciones así. Ayúdenme. 24 por 100 dividido 40, que es la muestra. 60. Estas son las frecuencias absolutas de los que consumen. Ahora vamos a usar las relaciones. Consumo, 70, 35, 25, 37,5, 40, ¿cómo está faltando? 55, 57. Bien. Ya tengo mi tabla terminada. Fíjense que si yo sumo los dos, me tiene que dar siempre el 100%. Tenemos 100, 100, 100, 100, 100, 100. Le vamos a dar el formato de tabla, de vuelta, dejamos aquí, consume, no consume, la categoría, la variable y los resultados. Seleccionamos los datos y vamos a armar el gráfico. Gráficos. Voy a correr un costadito para que lo podamos ver bien. Lo empezamos a ver el formato que nosotros queremos. Título del gráfico, podemos poner el nombre de la variable, que era alimentos incluidos en la dieta.
¿sí? Y acá vamos a empezar a editarlo porque nos aparecen las frecuencias absolutas y relativas como parte del gráfico y no es lo que queremos. Entonces lo que vamos a hacer es modificar estas etiquetas. Vamos a sacar. Y vamos a sacar. Fíjense, esto también lo podemos modificar. Consume y no consume. Vengo acá, ahí vamos a poner el nombre. Y acá, tenemos que modificar. Me dificulta, me lo construye el segundo, acá, aquí. Y que se llama no consume. Y ahí nos queda el otro gráfico, donde se discrimina quienes consumen y quienes no consumen fruta, o sea, cuál es el porcentaje, las frecuencias de cada uno. Eso también lo podemos agregar, las etiquetas de datos. ¿Vale? Etiquetas de datos. ¿Sí? Y como dijimos, esto lo podemos transformar después en porcentajes si quisiéramos. Doble clic, elijo la celda. Entonces, como conclusión, que puedo sacar que del total de mi muestra, el 37,5% declara consumir frutas de manera habitual en su dieta, y el 62,50% declara no consumirlas. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer es de esta tabla, ver cuál es el porcentaje de mayor representatividad, ¿sí? En este caso, tenemos a los lácteos y a los panificados, ¿sí? Y puedo hacer una mención sobre eso. ¿Sí? De las categorías, la que mayor frecuencia relativa tiene de consumo son los lácteos y los panificados. ¿Sí? Y en el último lugar, con una menor frecuencia de consumo, se representan las frutas. ¿Se entiende? O sea, en el momento en el que ustedes trasladan las tablas y los gráficos hacia su documento del informe final, siempre tiene que ir acompañado de una descripción de lo que se está viendo, ¿sí? Después, yo había pensado, para simplificar, una última pregunta, para que no se haga tan largo. Otra pregunta, la que sigue, vamos a seleccionar todo, para que nos muestre la matriz completa. Y esta era una pregunta, ¿sí? De selección múltiple, no sé si se acuerdan ya del formulario que les mostré al inicio, que la persona tenía cuatro interrogantes y debía seleccionar con nunca, ocasionalmente, siempre a veces, seleccionar según corresponde. ¿Sí? Entonces esto, a manera de tabla, lo vamos a representar así. Los mismos títulos, variable, categoría, frecuencia absoluta y relativa. Uno de los ítems era si realizaba actividad física con las 5 categorías de respuesta, siempre, a menudo, a veces, ocasionalmente y nunca. La segunda, si realiza las 4 preguntas principales, ¿sí? Fíjense que lo tenemos acá. Realiza las cuatro comidas principales, realiza actividad física, consume al menos 4 frutas y verduras, y si ingiere al menos 2 litros de agua por día. ¿Sí? Que son los 4 interrogantes que tenemos acá. ¿Sí? Acá me faltaría un poquito, copiar esto. Esto. Vamos a combinar. Vamos a darle formato de tabla. Bien, y ahora vamos a empezar a ver cuáles son
las posibilidades de respuesta, ¿sí? Cuáles son las frecuencias. Entonces, en la primera es si realiza las 4 comidas principales. Vamos a seleccionar el primero, que es a menudo. Bueno, el total de mi muestra, ¿sí? 14 personas dicen que a menudo, que a menudo realizan las 4 comidas principales. Después, a veces solamente 3. Nunca nos dicen 8. Ocasionalmente nos dicen 5. Y siempre son 2. Le hago la sumatoria, me da 40, es decir que estamos bien. Y vamos a empezar a calcular las frecuencias relativas. Entonces vamos a ver todo formato de porcentaje, los decimales, 4%. No. Lo sumo, me da el 100%, es decir que estamos bien con los cálculos. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo con todas las variables. Y voy a hacer una más. Voy a hacer la triaje. Uno, gente que realiza actividad física, 9. Eso ya lo había hecho. Los que realizan actividad siempre son 8. A veces son 11. Ocasionalmente son 8. Y nunca son 4. Voy a ponerle el mismo formato para todos. Estén todos en el mismo lugar. Esta es el 20, 28,5, 27,5. Siempre el 20, a menudo 22,5, a veces 27,5, ocasionalmente el 20, y por último, nunca es el 18. Bueno, y así completa toda la tabla con las categorías de respuesta. ¿Sí? Pero también se me ocurrió mostrarles que pueden realizar
en este tipo de preguntas este otro tipo de cuadro, ¿sí? Que dice nos va a otorgar la misma información, ¿sí? Pero por ahí de una manera más sintética, ¿sí? Esa dimensión o subdimensión del instrumento. Y acá coloqué la misma información, pero solo que represento la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa al lado, ¿sí? Realizo actividad física siempre 8 personas, ¿sí? Y su frecuencia relativa, entre paréntesis, es el 20. A menudo, 9 las respuestas, y su frecuencia relativa, 22,5, entre paréntesis, ¿sí? A veces 11, su frecuencia relativa, 27,5, ocasionalmente 8 con 20% de frecuencia relativa y nunca 4. Y así lo pueden replicar a los otros 3 subítems. ¿Se entiende? Sería una tabla más chiquita, que nos da la misma información, y está organizada de otra manera. Y también es válida. ¿Alguna duda? Para hacer esa tabla más chica, tenemos que hacer la otra primero igual. Sí, o no, en realidad, porque también pueden hacer el mismo recuento a través del sistema de filtros, y van generando automáticamente los porcentajes y los colocan al lado. O sea, fíjense que la frecuencia relativa no es más que sacar el porcentaje de representatividad de ese número. Sí. Entonces, lo van haciendo de manera automática. Lo que sí, cuando ustedes pasen esta tabla a su informe final, lo que tienen que hacer es colocar en la descripción, fuente, elaboración propia, se representan las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas, ¿sí? Porque ustedes fíjense que acá no tenemos la descripción de los resultados, entonces los vamos a colocar abajo. No pasa como acá no hace falta explicarlo, porque lo tengo a manera de título en cada una de mis columnas. ¿Sí? Si eligen hacer este tipo, va a estar bien, pero deben aclararlo. Acá yo traje para mostrarles también un tipo de tabla que también se puede usar cuando yo quiero hacer la caracterización sociodemográfica de mi muestra, pero toda en una misma tabla, ¿sí? De manera también que sea más sintética y que no tenga que hacer 5 gráficos para cada una de estas cosas, sino que únicamente presentando esta tabla ya tengo de manera gráfica y visual toda mi caracterización sociodemográfica, que la mayoría de ustedes la caracterización es sociodemográfica y laboral. Y entonces acá fíjense que las variables que yo incluí tienen que ver, por un lado, con el sexo, el estado civil, la nacionalidad, cuál es su nivel de estudios, y se me ocurrió poner los años de antigüedad en el servicio. ¿Sí? Cada uno con sus categorías de respuesta. Hombre, mujer, otros, casado, soltero, viudo, divorciado, unión libre, argentino, extranjero, nivel de estudios auxiliar, profesional y licenciado, y los años de antigüedad de 1 a 5. ¿Sí? Acá yo, para hacerlo más sencillo, o sea, cambié absolutamente todo, estamos hablando de casos hipotéticos, y mi muestra es de 100. Y entonces las frecuencias relativas las voy a hacer mucho más fácil, porque esto va a ser el 40%, esto va a ser el 60%, esto va a ser 0, esto va a ser 20, esto va a ser 40, esto va a ser el 3, va a ser 27, 10, 36, 34, 10, 30, 20, 50, 30, 20. Fíjense que ahora lo que tenemos que hacer con esto es darle un formato de tabla. ¿Sí? Vamos a colocarle algunos bordes. Borde inferior. Borde superior. Igual, únicamente el borde inferior. Acá igual. Fíjense que las posibilidades de formatos en las tablas son infinitas. O sea, lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es, bueno, adecuarlos a sus gustos, a sus preferencias, y
que visualmente quede prolijo, ¿sí? Acá tenemos una representatividad del 100%. Si yo sumo cada una de las categorías, me tiene que dar 100, y ese es el indicio de que mis cuentas están bien. Porque bueno, acá, como les dije, yo cambié la muestra, en vez de 40, utilicé 100 para que sea mucho más rápido completar las frecuencias relativas en este caso, pero no es más que hacer la cuenta del porcentaje en muestras de otros números que no sean redondeados, ¿sí? Lo mismo, acá ya tengo sintetizada toda la caracterización sociodemográfica de mi muestra, y lo que me falta hacer es armarle la descripción. A ver, no sé, ¿alguno se anima a armar una descripción? Sin miedo a equivocarse, ¿no? No estamos todos aprendiendo, yo también. Mencionando cada una de las variables. Ahora, la variable sexo es súper fácil, ya la vimos. No es más que decir que las mujeres representan el 60% de las muestras, de la muestra, ¿sí? El estado civil, que mayor representatividad tiene, es el personal que está soltero. Les continúan los que están divorciados, no, perdón, sí, los que están divorciados, luego siguen los casados, luego los que están en unión libre, y finalmente los que son viudos, y con un menor porcentaje. La mayoría de los trabajadores son argentinos, ¿sí? Argentinos, profesionales, y que pertenecen en mayor porcentaje a la institución o al servicio, con un 50% de representatividad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Se entiende, le hago una consulta, o sea que siempre se describe del mayor porcentaje al menor, ¿no? Claro, porque es una manera de hablar de la mayor representatividad y de la menor representatividad, que para eso nos sirven sacar los porcentajes y las frecuencias, ¿sí? También pueden llegar a hablar mencionando la media, la moda, cuestiones que por ahí tienen que ver con el promedio, no sé, un promedio, eh, la muestra Sí. presentó que estaba satisfecha con la atención recibida, ¿no? Claro, como en un ejemplo que hizo al principio, digamos. O sea, también se puede Claro, escribir de la misma manera. la de la edad media, o la Sí. edad promedio. Eso lo pueden utilizar también, sí. Ah, gracias. Así que bueno, esta sería una tabla hermosa, súper completa, que les va a llevar y ubicar solamente una hoja, y fíjense la cantidad de datos que podemos tener solamente con esta, ¿sí? Y no van a tener todo ese trabajo de hacer tablita por tablita, una tablita para el sexo, una tablita para el estado civil, una tablita. Colocan toda la caracterización sociodemográfica en una sola tabla, y listo. Con su descripción abajo, fuente de elaboración propia, se terminó. Ay, me cansé. Por nada, tengo la... ¿Quedó alguna duda? No, profe, le iba a pedir si lo puede subir al campus, esto. Ay, no tenemos... Ay, sí, esperen, voy a terminar de grabar. Sí, yo se los voy a subir. Voy a ver si les armo un video más prolijo, porque suelo ser muy cruel conmigo misma, no me gusta verme en los videos. Tengo un problema con eso. Bueno, no se mire, profe, esta clase estuvo genial. Súbenlo así que a nosotros nos va a servir. Profesora, Sí, le quería hacer una pregunta. sí, Mónica. ¿Lo podemos subir, hacer la tabulación con las encuestas que tengamos, o tiene que ser completa? En realidad, tiene que ser ya con, o sea, yo lo que les aconsejo es que lo vayan practicando, resolviendo, pues ya con su propia recolección. Si ustedes ya tienen la totalidad de la muestra lista, o sea, la totalidad de las encuestas realizadas, arranquen. Si no, esperen, porque van a hacer doble laburo. O sea, si lo que vos querés es ir practicando, bueno, yo te subo la base de datos esta, que es para practicar, y lo podés hacer directamente de ahí. Pero no trabajes 2 veces en tu mismo trabajo, porque no tiene sentido, porque cuando finalices de hacer tu recolección, lo vas a tener que volver a hacer. ¿Pero este entra en el parcial? No entra en el parcial. O sea, hay, o sea, no va,
no, o sea, sí entra, pero no entra. A ver, los que lleguen a hacerlo, ¿sí? Lo pueden incluir como pasó con las hipótesis. Ustedes saben que había equipos que tenían las hipótesis hechas y equipos que no. Pero la hipótesis Claro, no influyó en la nota del parcial. Ya sea que esté bien o esté mal, la hipótesis se corrigió, sí, porque era algo que ustedes tenían que aprender a hacer, pero no fue cuantificada a la hora de colocar una nota. Lo mismo va a pasar con este tema de la tabulación. Van a haber equipos que van a llegar y equipos que no. La idea es que todos puedan llegar. Yo los animo a que todos lo hagan y que todos aceleren sus procesos de recolección. No sé en qué instancia están, me gustaría saber, que me cuenten. Sé que ya hay muchos que están juntando, se están recolectando. sí, nosotros ya estamos ya en la recolección de datos. Bien, bien. ¿Cuántos les faltan para terminar con la muestra? Y hasta ahora ya vamos más de la mitad. Bien, muy bien. Bueno, ¿y hace cuánto que arrancaron a recolectar? Y va a ser el jueves, cuando usted nos dio el ok, Ujú. ya ahí comenzamos. ¿Qué fue el fin de semana? ¿Ya? ¿Hace poquito? Sí, el fin de semana. ¿Jueves? El ¿Viernes? viernes, el jueves, viernes, y bueno, algunos perfecto. trabajamos Fenomenal. sábado y domingo, así que Bueno, la próxima semana tienen que terminar de juntar. Sí o sí. sí. Por Hay que eso yo poner- le preguntaba si era completa las No, encuestas en total o se no. podría subir lo que ya No, hasta donde aguarden a tener llegamos. el total. No, aguarden a Ah, tener el bueno. total. De última, lo que a mí se me ocurre es posteriormente generar una instancia de trabajo práctico, como hicimos con los objetivos generales y específicos, y podemos hacer una entrega propia de la tabulación, y ahí cerraríamos la materia. Todavía nos quedan varias clases por delante, nos queda el preparatorio, nos queda el ensayo para el final, nos quedan muchas cosas, ¿sí? Pero no nos queda tanto. Vayan pensando en lo mismo que el principio, aprovechen estas instancias para poder, yo entiendo, juro que yo los entiendo, porque yo hasta el día de hoy que estoy estudiando, estoy haciendo 3 carreras, soy madre, tengo mi trabajo, o sea, aparte de este trabajo asistencial. Sé que tenemos un montón de cosas en la cabeza, estamos atravesados por situaciones, somos madres, padres, en fin, hermanas, hijas, tías, sobrinas, nietas, nietos, pero bueno, a esto le tenemos que darle bola para poder sacarlo y llenarlo y que ustedes se puedan recibir. Así que, si ustedes necesitan alguna clase de consulta antes del parcial, me avisan, mándenme por mail, escríbanme, comuníquense conmigo. Les repito, yo no tengo problema en ayudarlos, pero necesito que ustedes me manifiesten esa necesidad. Si no, seguimos avanzando en los temas y seguimos solicitando entregas, ¿sí? Yo les recomiendo, especialmente a los equipos que se sacaron una nota baja en el parcial, ustedes saben que están todos aprobados, sí, pero las calidades de las producciones no son las mismas en todos. Los que aprobaron raspando, que saben quiénes son, pónganse las pilas y escriban, ¿sí? Siéntense, charlen en equipo, si tienen dudas, mándenme los trabajos, vamos a hacer como la vez anterior, yo hasta el viernes inclusive recibo trabajos, me comprometo a leerlos, corregirlos y devolverlos. Después del sábado ya no recibo más nada, ¿ok? Yo quiero ayudarlos, pero bueno, depende de ustedes. Sí, Gloria, te escucho. Recording stopped. Profe, disculpa no aprender cámara. Le quería yo pedir, por favor, si podía subir un video así cortito de cómo poner los subtítulos que nos había dicho el tipo en la anterior clase, pero no lo llegué a comprender. Y si nos podía hacer un video, yo le voy a agradecer o Bueno, explicar. quédate un ratito conmigo ahora que estamos por terminar la clase y te muestro. Listo, gracias, profe. Profe, le hago una consulta sobre el formato. Todo tiene que ser Arial 12 Sí, y el color de los gráficos se tiene que repetir en todas las preguntas. exacto. Si vos elegís que querés que todo tenga color amarillo pastel, bueno, todo tiene que tener amarillo pastel, todo tiene que estar en Arial 12. Si pones un título en negrita, todos tienen que tener título en negrita, ¿se entiende? Sí, Si elegís la gama de los celestes, bueno, todos en celeste y así. ¿y el Más que gráfico nada, tiene que ir centrado o a la derecha? ¿Centrado? el gráfico como ustedes quieran.
Si prefieren centrado, no importa la alineación, lo que importa es que esté, o sea, que se entiendan bien los números, ¿sí? Los números, los Bueno, personajes, los datos que ustedes prefieran poner, que se puedan leer bien. Porque vieron que como les mostré con el Google Forms, si copias y pegas esa imagen, se copia como imagen, que está muy bien, porque en realidad sirve, o sea, es el gráfico de nuestra muestra, pero no se entiende, ¿sí? Encima no puedes cambiarle los colores, no puedes cambiarle el formato, no puedes cambiar nada, así que yo los animo a que, no es que nos pongan, lo tienen y que en el hacer, tienen que hacer índice, sus tablas y sus gráficos. y en el índice tiene que aparecer o el resultado nomás. Claro, en el índice ustedes lo que van a hacer es colocar resultados, ¿sí? Porque no, o sea, en el formato, en el esquema del trabajo no está la parte de resultados porque no es una cuestión o una instancia obligatoria, ¿sí? Siempre depende de cómo van avanzando los equipos, y en el caso de ustedes muchos van a llegar a tener resultados. Entonces, agregan, como vimos la clase pasada, un título que sea resultado, y después cada una de las tablas y gráficos van a ser subtítulos, ¿sí? La tabla 1 va a ser un subtítulo, tabla 1, caracterización de la muestra, subtítulo, ¿no? Supongamos que de esa tabla no haría falta, como la última que vimos, que estaba toda la caracterización sociodemográfica en un solo gráfico, perdón, en una sola tabla, no haría falta hacer un gráfico, porque ya visualmente se entiende, y aparte sería un quilombo armar un gráfico de eso, que es otro tema, pero se entiende. Entonces vos ahí pones como subtítulo, tabla 1, caracterización de la muestra. ¿Entiendes? Tabla 2, no sé, dimensión, no sé, dimensión, humanización del cuidado. Y ahí vas a poner tu tabla y tu gráfico. ¿Entiendes? Pero sí, ese formato de título y subtítulo lo tenés que colocar. Sí, sí. Entonces yo voy a que no tengo que poner un subtítulo por cada pregunta, pongo o sí. Claro, sí, se puede. Sí, 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 se puede hacer. Sí, porque me va a quedar re largo mi índice. No importa, va a quedar largo, pero va a quedar claro. Y se va a entender qué es lo que buscamos y lo que queremos. Bueno, eso después le quería preguntar algo, pero ahora cuando se van todos. Bueno, dale. Ale, Profe, consulta el tema de resultados en el índice, ¿dónde lo ponemos? ¿A lo último después al de final. los anexos? No, antes de los anexos. Sí. ¿Antes de los anexos? Ujú. Bien, y otra consulta, disculpe, pero bueno, entré un poco tarde y empecé cuando usted estaba con el tema de las tablas. ¿Para esta semana tenemos que agregar algo más o ya los que estamos corregidos y con el ok de las encuestas ya estaríamos? No, para esta semana, o sea, para la semana que viene, que es la semana del parcial, únicamente lo que hay que hacer es trabajar profundamente en lo que es el marco teórico, ¿sí? Yo lo que les contaba o lo que les decía, es que en la corrección de este segundo parcial se va a hacer especial hincapié en el marco teórico, en la correcta cita bibliográfica, ¿sí? En cuestiones como el copia y pego, o sea, yo particularmente no tengo una herramienta que detecte el plagio, y esas herramientas son costosas, yo no las tengo, ¿sí? Pero eventualmente puedo seleccionar un párrafo, ir a la fuente que ustedes están citando y verificar qué tanto copiaron o qué tanto parafrasearon, ¿sí? Lógicamente que un documento que tiene una extensión de 84 páginas es muy difícil hacerlo manualmente, siendo que tengo 16 trabajos finales para corregir, pero revean esas cuestiones. Hay algunos trabajos, ¿sí? que pude realizar este análisis o esta detección de manera gratuita con un programa que encontré, y tienen más de un 60% de copia. O sea, es muy complicado. Y por ahí, cuando lleguen a la instancia de su exposición de tesis, de su defensa final, y probablemente sea una de las cuestiones a tener en cuenta. Así que ojo con el copio y pego, busquen mecanismos para poder parafrasear esos conceptos que ustedes quieren incluir, ¿sí? No hagan abuso
de listados, de conceptos, hagan bien un relato armónico, una escritura fluida, una escritura que se entienda, y que además ustedes mismos puedan comprender. Porque yo me di cuenta que por ahí hay algunos trabajos que como enlistan, ¿sí?, hacen una definición de cada una de las variables, está bien, las definen perfectamente, pero es un listado de definiciones, no es un relato. Entonces busquen la manera, busquen la estrategia para sentarse y que eso sea un relato académico que tenga forma, ¿sí?, que sea armónico, que sea de fácil lectura y de fácil comprensión, ¿sí? Pero bueno, Poca especialmente profeta. eso, tengan en cuenta la escritura del marco teórico, y repito, cuestiones metodológicas, de las variables, ya las vimos, ya no las vamos a seguir corrigiendo, ya la mayoría las tiene corregidas más de una vez, ya hemos trabajado sobre eso. Ahora es momento de la redacción del informe final, ¿sí? Cuiden los tiempos verbales, no hablen más en pasado, no hablen más, no hablen más en futuro, no hablen en primera persona, ¿sí? Pero sobre todo, tengan, les repito, especial atención en el desarrollo del marco teórico y las citas bibliográficas. No pueden haber faltas ortográficas en las citas no pueden estar sin acentos, sin mayúsculas, sin las páginas, si es una revista, sin el número de tomo, si es un libro, sin indicar que es una tesis entre corchetes, ¿entiende? O sea, vamos a hacer, no solo yo, sino también los otros profes del TFI, muy minuciosos con las citas bibliográficas, porque nos dimos cuenta que hay muchas fallas. Ustedes vieron que yo en sus parciales, díganme si miento, se los marqué con amarillo. O sea, muchos de los errores, por ahí quizás podría haberme tomado el trabajo de corregirlos, pero son ustedes los que tienen que corregir y se tienen que dar cuenta del error. Entonces yo lo que hice fue marcárselos con amarillo. Entonces, para la siguiente entrega, por favor, tómense en el tiempo de hacer esas correcciones, porque son las que se van a revisar. Y los archivos que yo les subí, como correcciones del primer parcial, los tengo a todos. Entonces, para corregir, lo que vamos a hacer es una comparación entre el parcial 1 y el parcial 2, y a ver qué tanto aceptaron las recomendaciones de corrección que les hice. ¿Entienden? O sea, no se va a agregar nada de lo que ustedes ya vieron. Todo lo que aprendimos hoy de tabulación no va a entrar en el parcial, ¿sí? Pero la idea es que ustedes lo puedan hacer, para que puedan llegar al final del recorrido de esta materia con resultados. ¿Sí? Van a ser de los pocos estudiantes que se gradúen con resultados. Entonces no estamos tan lejanos de esta meta. Les repito, entiendo que tenemos cuestiones laborales, académicas, familiares, sociales que atender, pero esto también requiere de tiempo y paciencia. Así que bueno. Francisco, Buen día, profe. ¿cómo estás? Bien, ahí un poquito preocupado, profe, con nuestro trabajo. Creo que hemos tenido hasta algunos inconvenientes por el tema de la compañera que se notó en esta comisión y que está con el otro profesor. Y que Vos sos Francisco Bustos. yo soy Francisco Busto, profe, un gusto, encantado de conocerla. No, Eh, ahora lo charlamos, cuando terminamos la clase lo charlamos, pero quédate tranquilo que ya está todo bien. Porque veo que hay algunas ahí incongruencias no sé si incongruencias, pero algún punto de vista diferente con el profesor y con usted, y tenemos el mismo trabajo y no sabemos cómo avanzar, porque por un lado parece que estuviera todo mal, y por el otro lado, por el suyo, parece que está todo bien. Yo fui muy buena corrigiendo. Sí, no, Tengo que no voy decirlo, a fui muy negar, buena. profe, la verdad. Pero repito, o sea, el doctor Carlos es un gran investigador, tiene una gran trayectoria, tiene muchas herramientas en metodología que yo no las tengo, y tiene otra manera de ver y de enseñar que está perfecta y está súper bien, y yo aprendo de él un montón de cosas. Pero bueno, son dos criterios diferentes. O sea, lo que tiene que importar, o lo que te tiene que dar cierta tranquilidad y preocupación y ocupación sobre todo, es que el segundo parcial lo vamos a corregir de manera conjunta, ¿sí? O sea que Por ahí eso, ahí está el tema, profe. va a haber una unificación de criterios, ¿entiendes? Más que nada para que no vuelva a pasar lo que pasó ahora, ni que está todo mal, ni que está todo bien.
vos sabés que en el trabajo de ustedes hay muchas cosas para mejorar, muchas cuestiones. Uy, ahí desaprobamos todo entonces, profe. ¿Eh? Desaprobamos todo entonces. No, el caso de Francisco es un caso puntual porque ellos tienen una compañera que está en otra comisión. Entonces, hubo emoción. Pero está todo bien igual. Repito, yo respeto y avalo el criterio absolutamente de Carlos, porque lo conozco, lo admiro, y yo estoy aprendiendo de él un montón de cosas, así que lo que él diga para mí está bárbaro. Lo que sí te transmito es eso, hay cosas para trabajar, hay cosas para mejorar, y el próximo parcial lo vamos a corregir juntos, igual que el final. La compañera Denise va a poder rendir el final con ustedes, y lo vamos a corregir de manera simultánea también, lo vamos a evaluar de manera conjunta, que es lo que correspondería, y que entiendo que por un error administrativo, o del CIU, o no sé cómo pasó, quedó en nuestra comisión. Pero bueno, de esta manera ella tiene que seguir atenta a las correcciones y los comentarios de Carlos, y ustedes como grupo seguir atentos a las correcciones que hacemos en este espacio, ¿entienden? Porque el tema, un simple ejemplo, digamos, con respecto a la visión del profesor Carlos. Usted, por ejemplo, acepta subtítulos en el marco teórico, en lo que sea, pero al profesor nos había dicho cuando hicimos el marco teórico que no abusáramos de los subtítulos, que si no había, estaba como mejor, era toda una presentación, pero usted nos permite tener los subtítulos. Entonces ahí hay como una visión distinta, porque ahora no sabemos si ponerle o no ponerle subtítulos, porque nosotros no le pusimos subtítulos y está bien para usted su visión. Y en la visión del profesor no hay que poner subtítulos. Usted lo ve y dice, no, esto así no, porque no tiene que haber subtítulos. Y sin embargo usted cuando usted va a hacer la corrección va a decir, sí, está bien que haya subtítulos, como le dijo recién a la compañera. Son como dos visiones distintas, por eso digo, como que se nos complica al avanzar, porque no sabemos, o sea, si avanzamos... Bueno, ahora lo seguimos charlando, Francisco. Déjame que despida a los compañeros, así ellos pueden seguir con sus actividades. No sé si alguien más tenía una duda. Profe, buen día. ¿Cómo estás, Omar? Acá andamos. Yo hice lo de Google Form, hice las preguntas, quería ver si después lo pueden mirar. Sí, mándamelo, compartime como editora, así si hay que hacerle alguna modificación, ya te la hago en el momento, cuando estoy mirando, y ya puedes empezar a recolectar. Ah, listo. Vale, profe, gracias. De nada. Profe, ¿sabe lo que nos pasó a nosotros? Que cuando mandamos la encuesta muchos dijeron de que no la podían hacer, que les saltaba como que no podían entrar. ¿Será porque es el celular? ¿Y les compartieron directamente el link? Sí, se lo enviamos con la flecha que marcaba arriba el formulario, que te hacía poner. Y muchos me dijeron de que les daba error. ¡Qué raro! Ojo, muchos lo contestaron, es más, ya la tenemos prácticamente completa, nos faltan solo 5 personas. Pero muchos se les complicó, nos decían que no podían contestar las preguntas. Sí, qué raro. Bueno, sí, acá pones enviar, lo puedes mandar por correo electrónico, o si no directamente copiar el link. Acá puedes acortar la URL, que es la dirección, copias y lo mandás por WhatsApp, lo mandás por correo, lo compartís como quieras. Ah, bien, sí, yo lo mandaba por mail, y les llegaba y todo, pero me decían de que no lo podían hacer. Muchos yo les decía, bueno, no lo hagan por el celular, por favor, aparte de re complicado, si lo pueden hacer por la computadora, y bueno, muchos me lo hicieron ya, pues no falta nada igual, pero me llamó la atención eso. Bueno, qué sé yo, ¿viste? No sé, puede ser a veces un problema de conectividad, la verdad, honestamente, no sé, acordate de que cuando ustedes finalicen, ¿sí? Finalicen con su recolección, acá en la parte de configuración, ya pongan que no se aceptan más respuestas. A ver, ¿dónde está? Respuestas. ¿A dónde está? Respuestas, no se aceptan más respuestas, ¿sí? Suponete que tu muestra era de 50, cuando llegue hasta los 50, deshabilitas el link, así ya, no sé, algún colgado le quedó en el mail,
y decide el fin de semana meterse y contestar, ya no es significativa esa respuesta porque vos ya obtuviste los datos que necesitabas, y no se te sigue modificando tu matriz de datos. Profe, a usted lo tengo que poner a usted como editora, y cuando compartís el enlace a la otra gente no se No, únicamente ellos van a recibirlo para contestar. poder contestar. Sí, copias el link como mostré recién y se los envías. Listo. De profe. Bien, bueno, si no quedó nada para hablar, nos vemos la próxima clase. Nos conectamos 10:30, vamos a hacer